La mujer sirofenicia nos dio un ejemplo magnífico de lo que significa humildad. Jesús la trató déspotamente, contrario a la forma en que Jesús trataba a los demás. A esta mujer no la recibió gozoso, al contrario, le dijo que él no había venido a dar el pan de los hijos a los perros. En vez de enojarse, esta mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Esta actitud a Jesús le conmovió. Le conmovió en extremo ver la humildad de esta mujer. Y de inmediato Jesús le concedió lo que ella le pedía: la sanidad de su hija, ya que había sido poseída por un demonio. Jesús se queda mirándola y le dice: tu fe ha sanado a tu hija. Ve a tu casa y la encontrarás en paz. Y así sucedió. ¿Por qué esta mujer actuó con esa humildad? Nosotros podemos pensar que fue porque necesitaba algo. Necesitaba la sanidad de su hija. Necesitaba que Jesús la oyera y la liberara. Por ello no se enojó. ¿Qué sacrificio tan grande estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Esta mujer nos da el más claro y vívido ejemplo de lo que se puede lograr. Los hijos son la continuidad de la existencia de uno. ¿A quién se ama más sino a los hijos?, dice una poesía, lo cual es cierto. Esta mujer estaba dispuesta a postrarse a los pies de Jesús. No tenía ningún problema con humillarse, porque su hija valía la pena. He aquí la lección que nos da esta mujer: postrarnos ante los pies de Jesús por obtener favores y misericordias para nuestros hijos. Ella nos da ejemplo de humildad, una humildad que trasciende, porque esta humildad fue la que a Jesús motivó para concederle lo que pedía. Nosotros debemos saber que estamos en ese proceso de humillarnos ante Dios, como dice en Miqueas 6:8: no te pido sino que hagas misericordia. La misericordia que nos pide Dios es que la hagamos, no que pidamos. Es un juicio que no debemos de tomar. La misericordia es la verdad que nos indica Miqueas, que es lo agradable a Dios. La misericordia nos impulsa no a dar una dádiva o a dar un regalo o algo para la manutención de la persona ese día. La misericordia es la que usó el samaritano para lograr llevar a este desconocido, atenderlo, darle sus primeros auxilios cuando todo el mundo lo había abandonado. Pero fue más allá. Tomó y lo montó en su propia cabalgadura, yéndose él
a pie, caminando y arriando esta bestia. Llegó al mesón de un hombre que estaba pobre porque le habían robado todo lo que tenía. Este samaritano no tenía nada con que devolverle o compensarle a quien estaba haciendo misericordia con él. Qué bueno ver ese desinterés. No solo lo atendió esa noche, sino que al irse le dejó dinero al mesonero para que él terminara de atender a este hombre. Eso es tener misericordia. Y le dijo, si gastas de más te lo pagaré cuando vuelva. Esa es la misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso Miqueas dice amar misericordia, hacer justicia, ser hacedores de justicia. Hacer justicia no es pedir justicia para nosotros, sino ser justo aún con los que no son injustos. No es esperar que se nos haga justicia, sino nosotros hacer la justicia. Y humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante Dios es precisamente eso, reconocer que nada tenemos que Dios no nos haya dado. Por eso, esta mujer sirofenicia se humilló ante Jesús, porque sabía que Él era el único que podía sanar a su hija. Estamos dispuestos a tener en nuestro corazón ese deseo de servir, de hacer justicia, de amar misericordia y de humillarnos ante nuestro Dios. Si lo tenemos, eso es lo que nos exige Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Qué bueno cuando tomamos como ejemplo a la mujer sirofenicia y agachamos nuestra cabeza, no mostrándonos altivos ante Dios, sino diciéndole, te necesitamos, sé propicio a mi pecador. Otra mujer que impactó a Dios por su fe ya fue la viuda de Sarepta. Jesús la puso como ejemplo de fe de lo que significaba servir a Dios. Esta viuda oraba a Dios, le pedía por provisión, clamaba por alimento. Ya no le quedaba sino para una comida muy elemental y ella consideraba que era la última, que la iban a comer ella y su hijo y se iban a dejar morir de hambre. Con Dios no hay problema en lo mucho o en lo poco. Para Dios es igual. No es sino tener la fe suficiente, porque Jesús nos enseñó que para el que cree todo le es posible. Esta mujer, en esa situación de desánimo y de desaliento, recibe la visita de Elías. No, ella no le había pedido a Dios otro comensal, le pedía provisión. Pero Dios le mandó provisión a través de un comensal. No podemos entender los caminos de Dios. Simplemente Elías le dice a esta viuda que le prepare una torta de pan, pero primero a él, y que Dios le informa que su harina no escaseará y que su aceite no se acabará. No,
Ella no vio crecer la cantidad de harina y de aceite, era ese poquito. Pero Dios de ese poquito hizo que tuvieran alimento Elías y la viuda de Sarepta por 3 años y medio. Contrario a lo que pensaba ella, no quedaba sino para una comida y luego perecer de hambre. Dios no es escaso. Dios los hizo sobreabundar con ese pírrico recurso, porque Dios es el hacedor de maravillas. Desea de ti y de mí que tengamos fe. Me imagino que cuando Elías iba caminando hacia la viuda, porque Dios le había dicho que había una viuda que lo iba a sustentar, él caminaba pensando que era una viuda rica, que iba a tener comodidades y que esta viuda lo iba a sustentar. Pero Dios había preparado a una viuda pobre, llena de necesidades, y con la estrategia más impensada por un ser humano, en vez de llegar con una provisión enorme que vieran sus ojos, este comensal simplemente le dijo que su harina no escasearía y ella le creyó. Ahí es donde obra la fe, donde se producen los milagros, donde podemos ver la mano de Dios extendida hacia nosotros con gran misericordia. Hoy como ayer debemos vivir de las promesas de Dios. Si Dios las dijo, Él no se va a desdecir. Dios está haciendo que tengamos un corazón lleno de ánimo y de confianza hacia Él. No interesa si piensas que hoy es la última comida. No interesa si piensas que hoy va a llegar el hambre y la necesidad a tu hogar. Dios es nuestro proveedor. Y como lo demostró con esta viuda, por medio de un comensal llegó la provisión. Nunca vio cantidades, pero creyó las promesas de nuestro Dios por medio de la boca que traía este mensajero de Dios, este profeta, este hombre de Dios. Hoy debemos creer, porque las promesas las profirió Jesús, el Hijo amado de Dios, el que nos informó que jamás se perdería nada de las promesas, porque son en el sí y en el amén, que no se ha borrado ni una jota, ni una tilde, ni una coma del Antiguo Testamento, que sus promesas son tan reales hoy como ayer. Se basa en la fe. Le creemos a Dios, esperamos en Dios, o al contrario, vivimos en esa total indolencia pensando que Dios nos ha abandonado. Esta viuda le creyó a Dios y durante 3 años y medio comió ella, su hijo y el profeta. Dios cuida de nosotros. A veces la escasez la utiliza Él para mirar nuestra fe. Estos héroes de la fe, estas 2 mujeres, nos demuestran que creer en Dios es la mejor alternativa en cada necesidad. Recordamos que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y que este Dios que sustentó a esta viuda nos sustentará, nos regalará alimento y comida y vivirá
siempre a nuestro lado. Dios es nuestro papá. Por lo tanto, tenemos que tener confianza en Dios, a amarle de la manera más íntegra que podamos tener, como se nos dice desde el Antiguo Testamento y se ratifica en el Nuevo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿En qué promesa le has creído a Dios? Hazla vital en tu vida, porque ese Dios es el mismo en todo tiempo y sin duda está esperando que tengamos esa fe de esa mujer, que podamos mirar como miró la viuda de Sarepta la grandeza de Dios y concedió al profeta la verdad que él traía, no la dudó, creyó en él, no lo conocía, pero creyó en él. Hoy debemos creer porque tenemos fantásticas promesas por medio de la vida de su Hijo. En esta galería de mujeres que impactaron con su fe, tenemos también una viuda que le creyó a Eliseo. Acababa de enviudar. Su esposo era de los profetas. Llegó a donde Eliseo con su queja. Su marido no le había dejado más que deudas. Ella estaba totalmente arruinada. Anteriormente, las deudas eran hereditarias y no se acababan con la muerte del deudor, ya que esa deuda pasaba a su esposa y a sus hijos. El acreedor llegó a su casa con la fatal noticia de que para pagarse la deuda iba a esclavizar a sus hijos. Se los iba a llevar. Esta mujer tenía dolor sobre dolor. Una, la pérdida de su esposo, y la segunda, el dolor peor de saber que iba a perder a sus hijos. Esta mujer no sabía qué hacer. Pero Eliseo simplemente le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Me imagino que esa mujer repasaba y decía: no tengo sino deudas. No tengo nada. Pero reaccionó y pensó: tengo un poquito de aceite. La verdad, hay que mirar la bendición que Dios nos da, así sea pequeña. No importa que sea ese poquito de aceite, Dios puede hacer mucho con nosotros por medio de eso que no vemos como significativo. Eliseo se queda mirándola y le dice: ve y consigue vasijas, no pocas, y enciérrate en tu habitación con tus hijos y llena todas las vasijas que consigas. Ve, vende el aceite y paga tus deudas. Hace falta tener fe. Difícil que uno se mueva a conseguir los recipientes. ¿Para qué? Ya sabe uno el poquito de aceite que hay. No vale la pena esforzarse a conseguir tantos recipientes. Pero la verdad, Dios hace cosas que nosotros no nos podemos imaginar. Esta viuda fue obediente. Mandó a que sus hijos recorrieran el barrio consiguiendo
vasijas. Obedeció, se encerró con ellos y comenzó a llenar las vasijas con ese poquito de aceite. A uno lo impacta que fuera tan creyente. Si ella hubiera puesto sus ojos naturales en ese poquito de aceite, jamás hubiera intentado llenar una vasija más grande. Sin embargo, ella le creyó a Eliseo y le creyó a Dios, y por tanto vio que ese poquito de aceite rendía y rendía y llenaba las vasijas. Hay que preguntarse qué poquito tenemos nosotros. Puede que hasta despreciemos la suma que hay en el banco porque es pírrica y no es nada comparada con mis deudas. Pero al acordarnos de lo que le pasó a esta viuda, volvemos los ojos a nuestro Dios y sabemos que si Él le concedió a esta viuda llenar las vasijas, a nosotros también nos lo va a conceder. Por lo tanto, hoy, como ayer, ten en cuenta que Dios quiere realizar el milagro en tu vida. No mires lo poco que tienes, sino lo grande que es Dios. No hay nada para Él difícil ni imposible. ¿Qué le has pedido? Quizás la madre que no ha podido tener un hijo, quedar embarazada, le está pidiendo eso a Dios. Ahora es hora de creerle. Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Tu vientre es sanado en el nombre de Jesús. ¿Tienes problemas económicos? Dios sana también nuestras deudas porque Él nos prometió que seríamos cabeza y no cola, que daríamos prestado y que no pediríamos prestado. Créele a Dios. No importa que no lo veas, la viuda intentó con ese poquito de aceite llenar la vasija y conocemos el resultado. ¿Qué estás esperando hoy? Salud. Todavía te puedes mover, vives, respiras. Pues creámosle a Dios que Él va a sacarnos de esa cama, de esos dolores y de esa enfermedad, como hizo esta viuda. Esta mujer recién enviudada le creyó a Dios y obtuvo la victoria. Fue tan sorprendente que cuando ella vio que todavía había aceite, pidió más vasijas, pero ya se habían agotado. No era tiempo de conseguir más, porque cuando no hubo vasijas, cesó el aceite. Así es nuestra fe. Depende del tamaño que la tengamos, va a moverse Dios. El tamaño de la fe de esta viuda era la cantidad de vasijas que conseguía. Tú y yo estamos enfrentando situaciones complejas, difíciles y a veces angustiosas, pero cuando nos acordamos que Jesús puede cambiar nuestra vida, nos unimos a Él y le decimos: gracias, Señor, porque como lo hiciste ayer, lo harás hoy, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, ayúdanos a confiar en ti y como esta viuda, poder tener esas bendiciones derramadas sobre nuestra vida por medio de la fe. Por lo tanto, creerle a Dios nos da la ventaja. Dios
los bendiga. Feliz noche.